Está peor que nunca. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Nunca antes, Cuba necesitó limosnas de alimentos. La entrega gratuita de alimentos donados por otros países nada tiene de espontánea y compasiva por parte de la dictadura cubana. ¿Qué diría la izquierda procastrista latinoamericana si en Chile o en Costa Rica hoy la población tuviese que aliviar el hambre y evitar la malnutrición y desnutrición gracias a donaciones internacionales de alimentos porque la agricultura chilena o tica fueron incapaces de producirlos? Tuvo en los años 50 el régimen de Fulgencio Batista que entregara alimentos donados desde el extranjero a millones de familias cubanas para que no pasen hambre. Pues no, eso hoy ocurre en Cuba en la tercera década del siglo XXI. La ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, anunció que desde agosto, de manera gratuita, se entregará gradualmente por la libreta a millones de familias un módulo compuesto básicamente de arroz, granos, pastas alimenticias y azúcar. Así de increíble, ni azúcar suficiente produce la que fuera azucarera mundial durante 160 años. Los ejemplos citados de Chile y Costa Rica son elocuentes, pues en 1958 ambos países tenían un nivel de producción agropecuaria per cápita inferior al de Cuba, según las estadísticas de la FAO, y hoy los chilenos y los costarricenses son dos de los pueblos mejor alimentados y con más alto nivel de vida en América Latina. En tanto, los cubanos son hoy los peores alimentados junto a los haitianos. Ni la guerra de la independencia, cuando en los campos de la isla cayó la producción agrícola y pecuaria, ni durante la crisis alimentaria de los años 30, conocido como el Machadato, los cubanos pasaron por la humillación de tener que alimentarse con limosnas de donaciones internacionales de alimentos, porque la fértil isla tropical fue incapaz de producirlos, no por una catástrofe natural, sino por el hambreador comunismo. Estas donaciones en alimentos son necesarias, no por haber sufrido el país una catástrofe natural, sino porque los vividores que usurpan el poder mantienen vigente a sangre y fuego el sistema económico totalmente fracasado, más improductivo y hambreador conocido en la historia humana, el comunista. Sus propios inventores soviéticos lo echaron a la basura hace 30 años, y antes lo desmantelaron países que hoy siguen siendo gobernados por partidos comunistas como es China y Vietnam. De ahí el bochorno nacional de que la dictadura va a entregar a 3,8 millones de familias alimentos donados por otros países aliados del castrismo, como Rusia, China, México, Bolivia, Vietnam y otros, para aliviar al menos un tillín de hambre en la isla, en medio del azote ya devastador del COVID-19, también por culpa de Raúl Castro y sus apandillados. Claro, la ministra Betsy tenía instrucciones para conservar su privilegio de cargo, dijo. Esos alimentos que entran hoy por donaciones cuesta trabajo normalmente acceder a ellos debido al bloqueo. Estábamos muy motivados de que por esta vía podamos ir dándole un nivel de satisfacción a la población, cuando el imperialismo está tratando de crearles irritación y disgustos a nuestro pueblo y tienen una alta responsabilidad en lo que nos está pasando. Y aseguro que es una infamia que las redes sociales y los supuestos enemigos diga que en Cuba las donaciones extranjeras de alimentos se venden en las tiendas en divisas en vez de ser entregadas gratuitamente. El gobierno cubano se respeta, afirmó. Toda donación recibida de países se distribuye de manera gratuita, con transparencia, y el donante lo puede comprobar. Esto es totalmente falso e insultante. La dictadura jamás ha entregado gratuitamente donaciones internacionales de alimentos. Es por miedo al pueblo que se entregan ahora gratuitamente. Los cubanos y ya también la comunidad internacional saben que esta entrega ahora gratuita de alimentos foráneos donados por la caridad nada tiene de espontánea y compasiva por parte de la dictadura. La gratuidad se debe exclusivamente al miedo de la cúpula dictatorial tras la colosal rebelión popular del 11 de julio, de no haberse lanzado la gente a las calles gritando libertad, abajo la dictadura, abajo el comunismo. Tales donaciones, como siempre ha ocurrido, habrían ido a las shopping para ser vendidas a precios exorbitantes y engrosar así las cuentas bancarias en el extranjero de los militares rauristas, a nombre, claro está, de sus bien pagados testaferros. Volviendo al comunismo, agravado por la cúpula gobernante, en la dieta cubana actual, según los expertos, hay un peligroso déficit de proteínas, vitaminas y minerales. Comer poco y mal
puede causar fatiga, diabetes, obesidad, depresión, deterioro del sistema inmune y pérdida de masa muscular, y por tiempo prolongado puede provocar anemia, raquitismo, retardo mental, problemas cardíacos, trastornos de cerebro, piel seca, entre otros problemas. La idea que ha sembrado la propaganda castrista sobre la malnutrición y la desnutrición está asociada a fotos de niños africanos esqueléticos azotados por el hambre en brazos de sus famélicas madres. Eso es el caso extremo, pero los científicos aclaran muy bien que ya hay desnutrición cuando en la ingesta de alimentos no hay un balance adecuado de proteínas, calorías, vitaminas, fibras, minerales, hierro, grasa y otros nutrientes. La ingesta deficitaria de nutrientes produce lentamente un deterioro físico y mental, y lo están sufriendo hoy muchos cubanos, sobre todo los jubilados, ancianos, niños, mujeres embarazadas, que son los más vulnerables, y ello ocurre en un país que en los años 50 era destacado por la FAO como el mayor exportador de alimentos de América Latina en proporción a su población. El contraste en la Cuba precastrista es de ciencia ficción. Hace 63 años, cuando los cubanos supuestamente eran explotados por la burguesía y el imperialismo, los 147.000 ganaderos del país, todos privados, con sus 940.000 vacas en ordeño, produjeron 960 millones litros de leche para 6,5 millones de habitantes, casi medio litro diario. Hoy se producen 360 millones de litros, 3 veces menos, y para 11,3 millones de habitantes. Los cubanos, antes en la punta de América Latina en cuanto a consumo de carne de res, ahora ocupan el último lugar, porque nadie duda que hoy el consumo cubano per cápita de carne vacuna es más bajo que el de Haití, de 3,3 libras mensuales, y es probablemente inferior a las 1,2 libras mensuales de Gambia, el más bajo de África, e inferior al de Etiopía, 1,3 libras, o el de Ruanda, 1,5 libras, dos de los países más pobres del mundo. Semejante catástrofe ganadera y agrícola fue causada por un par de hermanos misántropos que asaltaron el poder a tiros e implantaron el comunismo. Antes del aciago 1 de enero de 1959, Cuba se autoabastecía de alimentos. Hoy tiene que importar más del 80% y encima ahora ni divisas para ello. El resultado, hambre y desnutrición masiva del pueblo cubano. No puede producir alimentos suficientes en un país en el que el Estado se encarga de la agricultura y no el sector privado. En Cuba, el Estado posee casi el 80% de las tierras, muchas ociosas y cubiertas de marabú, y los campesinos son obligados a entregar el 80% de sus cosechas al Estado a un precio tan miserable que desestimula totalmente el deseo de producir. Encima, muchas cosechas se pudren en los campos porque el sistema estatal de acopio no tiene ni camiones ni gasolina, ni ganas de trabajar ni para ir a recogerlas. Pero el dictador Castro y sus compinches comen a todo dar, muy sano, muy balanceado en proteínas, valor energético, vitaminas, minerales y claro, que el pueblo reviente. Eso explica por qué los cubanos reciben limosnas alimentarias internacionales para no pasar hambre. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.